Hola bibliotecarios, bienvenidos a la Biblioteca del Templo Jedi como siempre, y hoy os traigo una nueva entrevista a un autor de uno de los libros más esperados en España de este 2020. ¿Qué autor será? ¿Qué libro será? Bueno, pues Eduardo Serradilla nos va a presentar y nos va a hablar un poquito de su nuevo libro junto a José Gracia y la editorial Idea Ediciones de los cómics de las galaxias, la era Marvel, del 77 al 83. Un libro, una guía fantástica en la que vamos a aprender todos los secretos de esa maravillosa época en la que vivimos los primeros cómics de la saga galáctica. Lo primero de todo, Eduardo, bienvenido. Ya estás en la Biblioteca Jedi y muchísimas gracias, es un libro fantástico. Vamos allá con la entrevista. Eduardo, ¿desde cuándo eres fan de la saga galáctica? Pues de antes de ir a ver la película, porque me crié en una casa con un abuelo que era fan confeso del mundo pulp y sobre todo los seriales cinematográficos. Por lo tanto, yo me pasé toda la infancia oyendo hablar, entre otros muchos personajes, de Flash Gordon, de Buck Rogers y de los seriales de Larry Buster Crabbe. De ahí que cuando la primera película, La Guerra de las Galaxias, empezó a usar en el año 77 en la televisión, recuerdo haber visto pequeñas secuencias de los seriales cinematográficos y algunos los vi con mi abuelo. Entonces ya mi abuelo continuó hablándome de Flash Gordon. Por lo tanto, cuando me senté a ver la película, yo tenía un punto de referencia. Ya me gustaba lo que podía ser la space opera o las películas de ciencia ficción espaciales. Me gustaba el personaje de Flash Gordon, no lo conocía como lo puedo conocer ahora, pero sí tenía una base sobre la que asentarme. Y cuando vi la película, pues en realidad me encantó, porque ya, digamos que se le estaba predicando a alguien que ya tenía una cierta predisposición. ¿Recuerdas dónde viste por primera vez una película de Star Wars? En cuanto a cuándo vi la primera película, esa pregunta es fácil. Fue el domingo 1 de enero del año 1978, en la función de las 7:15 en el Cine Royal de Las Palmas de Gran Canaria. La película se estrenó días antes y el domingo por la mañana fue mi madre a comprar las entradas y por la tarde fui a verla con un grupo de compañeros. ¿Has visto todas las películas? ¿Película favorita? ¿Trilogía favorita? ¿Y la que menos te gusta? Vamos, vamos, mójate. Sí, he visto todas las películas. Las 9 películas, además de Rogue One y la historia de Han Solo. ¿Cuál es mi favorita? Aquí tengo que decir que hay dos. Una es La Guerra de las Galaxias, la primera, y otra es Rogue One, porque yo creo que Rogue One mantiene muy bien el espíritu de lo que es. En cuanto a cuál es la trilogía que más me gusta, es la clásica, pero porque fue con la que crecí. Nunca he tenido demasiado anclaje emocional con el episodio 1, 2 y 3, que disfruté mucho viendo sobre todo el episodio 2. Y de la tercera trilogía, la verdad es que las tres he disfrutado muchísimo. Y además ha sido un momento, sobre todo en el mes de diciembre, que este año no hay ninguna película de la saga. Es ese momento donde he ido al cine y he dejado de atrás todo para simplemente concentrarme. Pero desde luego con la que tengo mayor anclaje es con la clásica, con la Guerra de las Galaxias o el episodio 4, como ya se conoce. Y Rogue One me gustó muchísimo y sigo considerando uno de los mejores ejemplos de cómo se puede hacer una película de ciencia ficción y una película relacionada con el universo de George Lucas. Sé que eres un gran fan de la saga, pero ¿cómo surgió la idea de escribir un libro sobre Star Wars? Y en concreto sobre los cómics. En cuanto a cómo surgió la idea de escribir un libro sobre Star Wars, en mi caso es una evolución. Yo empecé a tocar el tema del universo galáctico por medio de exposiciones. La primera la monté en el año 93 y la última, por seguir una cronología, fue en el año 2018. Pero de manera continuada fue del año 93 hasta el año 2006. Aparte de exposiciones, di conferencias y escribí artículos. Digamos que lo que me faltaba era un libro. Lo que pasa es que pues, lo que más había hecho habían sido como muchos ensayos largos, pero bueno, nunca había tenido la oportunidad de escribir nada largo sobre la Guerra de las Galaxias y bueno, cuando me ofrecieron esta oportunidad, pues dije que sí. Cuéntanos un poco cómo fue el proceso de creación de tu libro, Los cómics de las galaxias, la era Marvel. Este que está aquí.
Lo primero que tengo que decir es que este libro en principio era un trabajo de encargo, era una cuestión de revisión de texto. El libro original que me presentó José Gracia eh, abarcaba todo, el tema de los cómics de Star Wars, del principio hasta prácticamente la vuelta a casa a Marvel. Lo que pasa es que yo cuando empecé a leer los textos entendí que era más fácil ceñirnos a una época y era más divertido además, porque a partir de Dark Horse todo se estandarizó bastante más, pero en la época de Marvel la verdad es que cada uno hacía lo que quería en su caso, o sea, en el país en el que se publicaba. Por lo tanto entendí, y José entendió que era lo mejor que podíamos hacer en este caso. Y en mi forma de trabajar es la de me paso 3 meses, 4, 5, 6 meses buscando toda la documentación que cae en mis manos, no solo los cómics originales, sino todo aquello que tenga que ver directa o indirectamente con los cómics, con el proceso de creación, con los autores. En el caso particular de este libro también fue una excusa para leerme todos los guiones, borradores del episodio 4, 5 y 6, porque están relacionados, por los tres se adaptaron por Marvel en la primera etapa. Y después incluir todas aquellas cosas que de una forma u otra puedan tener relación con el tema del que estoy tratando. Muy interesante, pero ¿cómo surgió la propuesta de trabajar con José Gracia y The Force Books? A ver, esto viene de atrás. Yo conocí a José Gracia en septiembre del año 1996 vía telefónica, precisamente porque ya estaba trabajando en la que iba a ser la segunda exposición dedicada al universo galáctico, aunque este caso era una exposición dedicada a un siglo de ciencia ficción, desde la Guerra de los Mundos de Herbert George Wells hasta la Guerra de las Galaxias de George Lucas. Y en noviembre de ese mismo año estaba cogiendo un avión, yo en ese momento estaba residiendo en las Islas Canarias, un avión a Barcelona para conocer a José y o sea, empezar a trabajar juntos. Han pasado más de 20 años y bueno, cuando José entendió que necesitaba a alguien para corregir los textos de lo que iba a ser en principio su libro sobre los cómics de Star Wars, dada la relación que tenemos desde hace tanto tiempo, pues pensó en mí. La verdad es que le revolví la casa de delante para atrás, porque de su idea original a lo que al final salió, quedó bastante, lo que pasa que no de la misma forma que él se lo había planteado. Yo sigo pensando que a lo mejor me extralimité, pero bueno, creo que al final el resultado ha merecido bastante la pena. Vamos a hablar un poquito de tu libro. ¿De qué trata? ¿Qué trae? Cuéntanos un poquito de qué va el libro y qué lo diferencia de otros libros de Star Wars. En cuanto, ya lo he dicho un poco al principio, pero bueno, el tema del libro trata de contar por un lado lo que era el tema de las adaptaciones de películas al formato gráfico, que hasta la Guerra de las Galaxias todos los ejemplos habían sido de malos para peores, entre otras muchas cosas porque es muy difícil adaptar una película en un número solo. Como muchos hacían dos. Y cuando se intentó hacer de manera más continuada, como fue el caso de la fuga de Logan o el planeta de los simios, perdón, no salió bien. La fuga de Logan llegó a la docena de números y el planeta de los simios no, pasó de la treintena, pero ninguno de ellos terminó de cuajar. Y en realidad cuando Charles Lippincott habló con Roy Thomas y a su vez fueron a hablar con Stan Lee en Marvel, Lee no estaba muy por la labor. O sea, y lo que se trata este libro de contar es cuál era el antes de la adaptación gráfica de la Guerra de las Galaxias, cómo fue el proceso, cómo fue la promoción. Es muy curioso ver cómo se promocionó este cómic en un San Diego Comic Con que no tiene nada que ver, por ejemplo, con el que yo he ido, que no es como el San Diego Convention Center. Aquello era en el hall de un hotel, eran 4 mesitas. Hay una foto muy buena en el libro donde se ve a Charles Lippincott sentado en una mesa normal y corriente, chiquitita, con una cartulina pegada adelante y hablando con alguien. O sea, eso era el universo el universo promocional de la Guerra de las Galaxias antes de todo lo que ha venido después. Y después contar, digamos, un poco la tramoya de lo que fue la creación de estos números, tratando de darle voz a todos los autores que participaron de una forma o de otra, tanto en el guión como en el dibujo. Lo he dicho antes, ver la correlación que se tiene entre los guiones originales, borradores y guiones originales, con las adaptaciones que se hicieron posteriormente, y todas aquellas cosas que de una forma u otra se han pasado por alto de estos 107 números y 3 anuales, que en líneas generales están mucho mejor de lo que la gente piensa, pero que por razones, pues fundamentalmente de que en muchos países, no solo en España, nunca se publicaron bien, o no se publicaron en orden, o no se publicaron de manera íntegra,
Y cuando lo han hecho, pues la gente, las personas que los empezaron a leer, los niños que los empezaron a leer en su momento, crecieron y se olvidaron de ellos. Y cuando volvieron, ya volvieron a la época de Dark Horse. Y aunque Dark Horse lo republicó, o sea, publicó todos estos números, pero en medio de la maraña de cosas que publicaba Dark Horse, la cantidad de títulos relacionados con el universo galáctico, entiendo que pasaron bastante desapercibidos. Viene a ser un poco eso, o sea, tratar de, y sobre todo de ver cómo la Guerra de las Galaxias va más allá de, no es solamente la película, sino es otras muchas cosas, pero también querer darle importancia, porque como muy bien comentaba Charles Lippincott en en el especial del 10º aniversario del episodio 4 en el periódico Variety, la segunda licencia que se vendió de la Guerra de las Galaxias fue los cómics. Primero fue la novela de Valentine Books y después fueron los cómics. Ahora hay miles de cosas, pero en su momento fueron las dos primeras cosas que se hicieron y la gente se ha olvidado de ello. El libro trata la era Marvel, que es decir, los años 77 al 83 de Star Wars, de los cómics, evidentemente. Pero tras de eso hay muchos más años, hay muchas más editoriales. ¿Veremos alguna continuación de este libro? ¿Tenéis algo propuesto para el futuro? Venga, cuéntanos algo, venga. En cuanto a la continuación, hace un año hubiese dicho rotundamente que no. Lo que pasa es que el tiempo, la experiencia y el tener tiempo de alejarte de lo que has hecho, porque el proceso de este libro han sido entre una cosa y otra 3 años por un lado, más otros 9 meses en cuanto a maquetación y promoción. Ya hace tiempo que no lo toco, aunque bueno, a principios de este año hubo que hacer cosas para poder sacar la edición que está justo detrás de mí. Pero fueron 2 semanas de trabajo, no como cuando se maquetó para la edición digital, que hubo que estar trabajando 4 meses prácticamente todo lo que había. Con el tiempo con la ventaja que te da el tiempo, la perspectiva que te da el tiempo, es probable, siempre y cuando José quiera, que nos planteemos hacer un libro sobre la época de Dark Horse. Quizá no de la misma forma que está plantado este libro, pero sí, evidentemente, ya que hemos empezado, la idea sería terminarlo. Y la verdad es que no hay nada, prácticamente no hay nada. Y bueno, también es una forma de rescatar cosas y reivindicar, porque tampoco soy de la teoría de que Dark Horse entró en una deriva en lo que publicaba, no merecía la pena. No, Dark Horse publicó muchísimas cosas y muy buenas. Lo que pasa es que muchas no se publicaron en España, se publicaron en medio de otras muchas cosas. Eso sí, esto es un largo recorrido, o sea, no estamos hablando de 6 meses, estamos hablando de un par de años como mínimo, porque hay otros proyectos entre manos y porque además estas cosas hay que hacerlas bien. La época de Dark Horse ya no va a continuar, o sea, ahora está Marvel. En cierta manera pasa como pasaba con estos 107 números y 3 anuales, que no hay... Bueno, hay un número 108 del que se habla en el libro, fue una de las cosas que se incluyeron en los 2 capítulos inéditos que tiene este libro en comparación a la versión digital, pero no hay más números. Y con el caso de Dark Horse, pues exactamente igual. Cuando Dark Horse perdió la licencia, ahí se acabó Dark Horse. Por lo tanto, es un periodo más abarcable. ¿Coleccionas o has coleccionado algo de Star Wars alguna vez? A ver, sí, empecé coleccionando siendo un niño de 11 años la colección clásica de muñecos, que no he podido terminar, me faltan muy pocos. De hecho, tenía varios que se estropearon con el paso del tiempo y he tenido que recuperarlos. De la nueva serie Vintage prácticamente tengo todas las naves. Las que tuve en su día las sigo teniendo y le he ido añadiendo todas las demás. De hecho, soy de las pocas personas que le gusta coleccionar las naves a pesar de su tamaño. Evidentemente los cómics. No tengo toda la serie de Dark Horse, pero tengo unas cuantas cajas llenas de cómics de Dark Horse, aparte de los cómics de Marvel, en varias versiones. El libro, sobre todo determinados libros que me parece que son fundamentales, incluyendo los últimos archivos que ha sacado una editorial europea. Y después, sobre todo, revistas y material de las películas. Soy de las personas que puedo decir que tiene los fotocromos, como se llamaban antes, los fotocromos originales de La Guerra, el Imperio y el Retorno. También los tengo el episodio 1, 2 y 3, debo decir. Pero me encanta tenerlos de la trilogía clásica. Y tengo incluso ¿cómo se les llama en su idioma original? Los Jumbo Card de la edición especial del episodio 4, 5 y 6 americanos. Y después todo aquello que se salga un poco de lo habitual. Por eso me enfrasqué hace unos meses, antes de la pandemia,
en recopilar toda la información que pude que había salido en el Variety norteamericano desde el año 76 hasta el año 87, que escribí de hecho un artículo, y quiero incluso aumentarlo, porque de eso nadie o casi nadie se había hecho eco. Esa es la parte que realmente más me gusta. El resto, a ver, soy de los críticos con el tema del merchandising de Star Wars. Pero sí, tengo la colección clásica y me ciño a la Guerra del Imperio y el Retorno. Tanto la colección que salió del 77 al 86 como la colección que salió a partir del año 97. Y prácticamente de una forma u otra las tengo bastante completas. ¿En qué medida estás atado a la Guerra de las Galaxias hoy en día? A nivel de escritor, de investigador, a ver, ese es el estatus que tengo cuando estoy en la biblioteca de la Fundación Finlandesa del Cine. Por lo que he dicho antes, por ejemplo, el tema del Verite, que me supuso estar 2 semanas revisando pues un montón de varieties desde el año 76 hasta el 83, cuando se estrena el Retorno del Jedi, y después llegar hasta el 87 con el especial de la Guerra de las Galaxias, o sea, el especial del 10º aniversario del episodio 4. Esa es la parte que me parece más apasionante. Por eso me enfrasqué en el libro que acabo de terminar, por eso estoy trabajando en 2 proyectos más, que también tienen que ver, pero no con lo que... O sea, trato de no hablar de lo que todo el mundo habla, porque de eso ya hay suficiente. Trato de hablar de aquellas cosas aunque la gente no habla o que la gente no quiere hablar porque los estereotipos pesan más que otra cosa. Y después sigo conectado por el tema de ver las películas, de haber visto las películas, pero en realidad, por ejemplo, a la hora de coleccionar, no. Ya prácticamente de la Guerra de las Galaxias, lo he dicho antes, sí, es una figura antigua que no tengo, sí. De hecho, hace 2 días estuve en una tienda y estuve buscando figuras de la colección Power of the Jedi, que me faltan, creo que 2 y no las tenía, pero bueno, hace poco conseguí una que no tenía. Pero yo soy un coleccionista en ese aspecto muy atípico, o sea, a mí no me importa pasarme... O sea, me he pasado 19 años de calendario para conseguir una figura de otra marca, que de hecho la tengo delante mientras estoy respondiendo a estas preguntas. O sea, originalmente se presentó en el año 2001 y la conseguí hace un mes y estamos en el año 2020, entonces soy de los que para coleccionar creo que tengo todo el tiempo del mundo. Por lo tanto, no funciono como mucha gente que se dedica a coleccionar. Y para terminar, ¿cómo ves el futuro de la saga? A ver, en esto no quiero resultar pretencioso, pero esta pregunta me la hicieron ya hace tiempo y yo dije que el futuro de Star Wars pasaba por la televisión. Cierto es que yo había hablado antes con determinadas personas que saben mucho de esto y evidentemente el tema de las plataformas, o sea, Netflix empezó hace tiempo ya, no es una cosa nueva y además se veía venir, o sea, ya la televisión en la última década, independientemente de las plataformas, estaba cogiendo una dinámica que hacía que aquel estereotipo de que si te ibas a la televisión eras un segundón, ahora al revés, ahora la gente quiere irse antes a televisión que al cine. Y esto lo llevo pensando antes de que un gran estudio de multimedia, entretenimiento, comprara Marvel y comprara Lucasfilm. Ahora está claro por la plataforma que tiene ese grupo de entretenimiento que el futuro pasa por la televisión más que por el cine. Ahora, el futuro per se no lo sé, porque como dijo una de las personas que más sabía sobre el mundo del cine en sí, aparte de ser una bellísima persona, esa persona dijo en el año 99 que la diferencia entre el año 99 y el año 77, cuando se estrenó el episodio 4, estamos hablando de precisamente el día que se estrenó el episodio 1, el año 1999, pues estamos hablando del anterior estreno del año 77. Es que cuando se estrenó la Guerra de las Galaxias no había prácticamente nada. La competencia era mínima. Había ejemplos de ciencia ficción, pero nada que ver con lo que puede haber ahora. Por supuesto no existía el vídeo como tal. Las televisiones tampoco estrenaban determinadas cosas, era un medio más de entretenimiento, y las series que se hacían eran las que se hacían. Y ahora evidentemente no hay una sola plataforma, ni una sola forma de entender el entretenimiento, ni una sola forma de ver las cosas. Por lo tanto, como dice Yoda, el futuro por escribir está. Yo creo que si saben mantener la magia del mito,
y saben mantener el espíritu original de la trilogía clásica, a la Guerra de las Galaxias le quedan muchas cosas que contar. Porque ya en los cómics clásicos del año 77 al 86 ya hay un número dedicado a Obi-Wan, y ahora hay una serie protagonizada por Ewan McGregor sobre Obi-Wan. O sea, hay muchas historias jamás contadas sobre el universo, que se han contado en novelas, que se han contado en cómics, que se han contado incluso en videojuegos, como puede ser el caso de Sombras del Imperio. Y si eso lo saben aprovechar, les queda mucha cuerda. Lo que pasa es que hay mucho alrededor, y el problema es mantener el interés de la gente lo suficiente como para que al final el mito permanezca por lo menos una década más. A ver, yo creo que lo dije antes cuando yo fui a ver el episodio 7-8 el día del estreno de la primera función, y el año pasado por una cuestión profesional pude ver la película 2 días antes del estreno, porque además en los países nórdicos estas películas se han estrenado 3 días antes que en el resto de Europa. Es una prebenda que tiene Walt Disney en lo que es el estudio Walt Disney aquí en el mundo nórdico. Y yo en realidad lo que he tratado es lo que trato de hacer siempre cuando me meto en una sala de cine, sobre todo a ver algo que me gusta. Trato de dejar atrás todo lo que pueda. Siempre he sido capaz de aislarme muy bien, pero más todavía de lo que suelo ser capaz. Olvidarse de los prejuicios, olvidarse del ruido mediático, olvidarse de las redes sociales que con un titular pretenden condicionar la vida de la gente, lo digo claramente. O sea, el titular es lo que te hace leer una noticia, pero la noticia hay que leérsela entera. No te puedes pasar la vida a golpe de titular, a golpe de tweet o a golpe de eslogan que aparece en una red social determinada, o a golpe de fotografía. Yo creo que tienes que ser capaz de aislarte, tienes que ser capaz de sentarte en una sala de cine, que las luces se apaguen y disfrutar. Porque en realidad eso es el cine. O sea, en realidad eso es el mundo del cine, como puede ser el mundo de la televisión, pero sobre todo el cine, porque en la televisión estás más condicionado, no estás tan solo. Pero en el cine te sientas, apagas la luz, y mientras la gente mantenga la forma, estás tú solo. Y el cine sigue teniendo una capacidad, por lo menos tal y como yo lo veo, sigue teniendo una capacidad para envolver una situación, para meterte dentro de una situación que todavía la televisión no tiene. No queda mucho para que todos tengamos una pantalla de 120 pulgadas en casa o mayor, de las que utilizan un proyector, y entonces la experiencia puede ser más o menos similar. Otra cosa es que tengamos una sala preparada a tal uso, pero bueno, se puede asemejar. Pero el cine sigue teniendo una magia mientras exista, que no tiene otro medio. Y yo creo que esa es la historia. Y sobre todo, que lo hagan con el mismo espíritu que teníamos nosotros, de ir a ver algo que no habíamos visto nunca. Y cuando salimos además teníamos ganas de volver a verlo. Y sobre todo, por encima de todo, no se olviden de una cosa. La Guerra de las Galaxias es una película. No es una figura. No es un cómic. No es un libro. No es una camiseta. No es una tostadora. Ni es un pijama. Lo de la tostadora lo vi el año pasado, que conste. Pero por ejemplo en el Variety salió un anuncio que las primeras licencias fueron libros, cómics, pijamas, figuras, mochilas, y no sé si había alguna cosa más. Y ropa de cama. Pero en realidad la Guerra de las Galaxias, como le puede pasar a cualquier otra saga cinematográfica que ha dado el salto a la cultura contemporánea, es una película. Y yo creo que es lo que la gente no debe olvidar, que es una película. Y que hay que tomársela como eso. El que después quieras tener un muñequito, una camiseta, un póster, o eso, una tostadora en casa, o una caja de galletas, eso es secundario. Pero ante todo, es una película. Por lo tanto, hay que juzgarla como lo que es, como una película, como una vía de entretenimiento. Y siempre que puedas, no olvidar la magia del mito. Que eso lo sintetiza muy bien la comisaria de la exposición de la Smithsonian, cuya exposición se llamó así, La magia del mito, se inauguró en el año 97, y la verdad es que está muy bien. Si lo consigues, te lo vas a pasar de escándalo, como creo que nos lo pasamos todos, y creo que nos seguimos pasando cuando lo volvemos a ver. El que ya te gusta una trilogía u otra, eso es cuestión tuya, en realidad nadie te tiene que condicionar tu gusto. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias por su tiempo.
y espero que sigan disfrutando con las películas. Y si alguien se arriesga a leerse las 200, que son 36 páginas del libro que está justo aquí detrás, no, yo no sé, ni José ni yo somos responsables de lo que les pueda pasar, pero hemos tratado de hacer un libro serio, riguroso, honesto, pero siempre que se ha podido, ameno y divertido. Y yo creo que si le dan una oportunidad, no se lo van a pasar mal. Eduardo, muchísimas gracias, no solo por esta entrevista, por hablarnos de tu libro y por darnos tu tiempo, sino por el libro en sí, porque es maravilloso, un libro que aquí en España hacía falta, un libro que hablase sobre los cómics de la época Marvel, la época clásica, la época más importante de la creación de los cómics de Star Wars, y con lo que nada de lo posterior hubiera existido. Así que muchísimas gracias, espero que sea un éxito. Ya tenéis el libro en librerías y si no podéis entrar en la página de la editorial Idea Ediciones, así que corred a por él, un libro fantástico. Y hasta aquí la entrevista. Si os ha gustado, darle un buen like, suscribiros a la Biblioteca del Templo Jedi y como siempre digo, que la fuerza y la lectura os acompañen.